Gracias, hermana. Bien, vamos a recibir hoy día una información básica que tenemos que tener porque como trabajamos con personas, trabajamos con conductas y también en cierto modo cada persona que a veces venimos puede que tenga ciertas actitudes que no necesariamente van a ser conductas adecuadas, sino van a ser una especie de trastornos psicopedagógicos, ¿no? Eh, Hay que diferenciar entre lo que son los trastornos mentales con los trastornos psicopatológicos, que en cierto modo vienen a ser un poco más leves que lo que serían los trastornos ya mentales, ¿no? Estos tipos de cuadros tampoco nosotros no podemos diagnosticar, pero sí podríamos identificar algunos síntomas, ¿no? Para saber lo que tenemos que hacer o lo que tendríamos que hacer. Ahorita vamos a entrar para detallar poco a poco cuáles de estos son, ¿no? Entonces, eh, trastornos en la infancia, trastornos en la adolescencia y trastornos, eso nosotros podemos ir manejando, lo que es trastornos en la adolescencia, trastornos en la infancia, podemos manejar quizá, ¿no? Pero ya trastornos psicopatológicos que tienen que ver ya con algunas conductas un poquito más marcadas, ¿no? Que ya están un poco pegando hacia lo que serían ya trastornos mentales, más o menos ya medianamente severas y severas, ¿no? Que esto ya no podemos nosotros manejarlo, ¿no? Podríamos quizás ayudar un poco, pero si es que estamos acompañados de una asistencia psiquiátrica o psicológica. Cuando hablamos de asistencia psicológica, normalmente ya esta gente ya lleva medicación, ¿no? Que solamente pueden, o están atribuidos, o están autorizados los que tienen las especialidades médicas. Ni siquiera los psicólogos podemos recetar, ¿no? O sea, suministrar medicamentos. Entonces, vamos a ver allí los trastornos psicopatológicos. Voy a proyectar la diapositiva. Presten un poco de atención. Ustedes van a tener también la diapositiva. Es bastante pesada la información, pero interesante. Ahora hay que poner atención nomás en las pequeñas diferencias que puede haber entre un cuadro y otro cuadro. Trastornos psicopatológicos, uno, la Universidad de San Cristóbal de Malango, una vez más con ustedes, como ya lo mencionó nuestra hermana Elena. Vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo lo definimos estos trastornos psicopatológicos? Fíjense bien la definición que tenemos sobre este cuadro, sobre estos cuadros. Es un grupo de condiciones psiquiátricas caracterizado por patrones de comportamiento crónico. ¿Ya? Este es lo que dice, ¿no? Grupo de condiciones psiquiátricas caracterizado por patrones de comportamiento crónico que causan serios problemas en las relaciones interpersonales y en el trabajo. O sea, el cuadro normalmente de estas personas se van a notar que no van a no se van a poder relacionar de manera adecuada, ¿no? Entre las otras personas y lo mismo en el trabajo, ¿no? No tienen condiciones a veces, ni siquiera para tener una buena relación de trabajo. En algunos casos puede haber algunas excepciones, pero en otros no, dependiendo de cuál es el cuadro, cuál es el trastorno psicopatológico. La incidencia que tienen es un tipo de personas que tienen dificultades entonces para manejar el estrés y los problemas diarios. Entonces explosionan, explotan, agreden, molestan, no tienen capacidad de reflexión, son conducidos mayormente por las emociones, ¿no? Se deja manejar siempre por las emociones. También no tienen relaciones interpersonales tormentosas con los demás, o sea, están en conflictos, en constantes riñas, ¿no? Esas condiciones varían entonces entre lo que son leves a severas con dificultad para ser tratados. Es más o menos la incidencia que tenemos respecto a estos trastornos. ¿Cuáles son las causas? La mayoría, yo voy a pasar un poco, en algunas excepciones voy a hacer todos los cuadros, en todos los tipos de trastornos que vemos respecto a las causas, porque las causas en realidad exactamente de los trastornos se desconocen, o sea, no es como una bacteria o un virus que podemos nosotros decir e identificarlo de la manera que se puede también ir de un médico y un médico que medica específicamente sobre
tal enfermedad o tal cuadro con la medicina en 2 o 3 días. En este caso no es un bicho el que nos produce esto, sino son en realidad procesos que han atravesado en sus vidas y han sido lesionados allí en estos procesos mentales, ¿no? Entonces no se sabe qué cosa exactamente es, ¿no? Porque cada cuadro, por ejemplo, no determina necesariamente un tipo de mal, ¿no? Este es el bicho que da el trastorno, este es el que da el trastorno. No es así, ¿no? Factores de riesgos en estos casos para todos los cuadros, para todos los trastornos. Se cree que muchos factores son genéticos en algunos casos y en otros el familiar, la parte ambiental donde se desarrollan las personas. Esto es donde allí específicamente se pueden establecer estos cuadros, ¿no? Los síntomas, también estos síntomas de cada trastorno van a variar ampliamente dependiendo del tipo de trastorno, de la personalidad que pueden tener, ¿no? ¿Cómo se, se identifica o qué exámenes se pueden hacer? Normalmente, la mayoría de estos se pueden hacer diagnósticos en base a la evaluación psicológica y también con algunos elementos que tienen que ver con sus antecedentes o por la severidad de los síntomas, que normalmente esto van quedando en los registros cuando se está haciendo un acompañamiento, ¿no? Sobre todo en la parte psicológica o psiquiátrica, dependiendo del cuadro, dependiendo de la especialidad a la que se asignado para que sean atendidos. Y aquí tenemos la primera, el primer trastorno que vamos a ver es el trastorno de la personalidad paranoica. La definición es una condición psiquiátrica también caracterizada, escuche bien, ese es el cuadro que lo distingue de todos, por sospecha y desconfianza extrema de los demás. O sea, desconfía de manera contundente, por el término extremo, ¿no? Con cualquiera de las personas que tenga a su alrededor. Tiene una desconfianza terrible. ¿Qué es lo que hacen estas personas? ¿Cuáles son algunas características, ¿no? Proyectan, por ejemplo, sus propios conflictos y hostilidades hacia otros. O sea, lo que ellos están sintiendo se los proyectan y vamos a decir, creo que tú me estás insultando y creo que tú estás molesto y lo proyecta a la otra persona, tú me estás molestando. Pues vamos a decir Leodán, ¿no? Leodán, tú estás queriendo aprovecharte de mí. Entonces, esa construcción mental que tengo, yo la traslado como que tú estás haciendo eso. Entonces, más o menos es la idea de un tipo que tiene este trastorno de personalidad paranoica. Encuentran por eso intenciones hostiles y malévolas detrás de los actos triviales que puede estar pasando de la persona, ¿no? Puede ser o inocente o incluso puede ser positivo, ¿no? De otras personas. Sus reacciones con suspicacia a los cambios de las situaciones se van a notar, ¿no? O sea, la tendencia puede ser positiva, puede ser negativa respecto a lo que cree que está pensando, como que él leyera tu mente, ¿no? Y va a tener ahí elementos o ingredientes suspicaces sobre la situación, ¿no? Que está. Tú le llamas por teléfono y dices, pues, ¿por qué me está llamando? ¿Qué te tiene? ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Algo así, ¿no? Las suspicacias entonces conducen a conductas agresivas dependiendo de cómo es lo que se está sintiendo la persona, ¿no? O cómo es que está sintiendo el rechazo por parte de los demás. Si siente que le están rechazando, entonces la sensación de que le quieren hacer daño va a ser mucho más fuerte. Las causas, otra vez, hemos visto que se desconocen, pero parece ser más común en las familias con trastornos psicóticos, o sea que ya tienen también esas tendencias, como esquizofrenia o un trastorno del delirio, lo cual sugiere una influencia genética. Cuando hablamos de genética, decimos pues, que tiene que ver en los aspectos fisiológicos, ¿no? Síntomas de este trastorno, preocupación porque los demás tienen motivos ocultos, como está leyendo tu mente, ya la expectativa de ser explotado por los otros, como está leyendo tu mente, que quieres hacer algo, que quieres aprovecharte de él. Tiene una incapacidad tremenda para colaborar. Él puede ver personas que están allí haciendo cosas y que necesitan ayuda. Él no se mete. Él como que no existía en este mundo.
Por lo mismo, entonces, tiene la tendencia a hacer un aislamiento social. Y su autoestima es bastante baja y tiene algunas repercusiones, algunas expresiones de hostilidad. También encontramos ahí una especie de desapego, no hay una atracción sobre algo, sobre alguien. Si es muy pegada a mamá, muy pegada a mamá, ese tipo de apegos no hay, no, más bien hay un desapego por la misma condición hostil que tiene la persona. Los signos y los exámenes, ya hemos dicho antes que hay evaluación psicológica de los antecedentes de la severidad a nivel de los síntomas. El tratamiento para este tipo de cosas es bastante difícil, ¿no? Porque por la misma desconfianza extrema que ellos sienten sobre las personas y sobre todo sobre los médicos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere? ¿Por qué quiere hacer esto? ¿A dónde quiere llegar? ¿Quién le quiere sacar? Etcétera, ¿no? Entonces, y por otro lado, también la medicación y la terapia de habla puede ser muy efectiva. O sea, la figura de escucharlo, ¿no? Puede ser muy... Ahí quizás nosotros podríamos ayudar un poco, pero de manera más profesional y estructurado, ya sería de manera psicológica, ¿no? Por eso es que dentro de las expectativas de los pronósticos vamos a encontrar que la terapia puede limitar el impacto de la paranoia, si es que se hace esto, en el desempeño diario de las personas. O sea, esto tiene que ser cada día. ¿Hay algunas complicaciones? Sí, que se aísle socialmente de una manera extrema y tiene también un potencial de violencia. Puede agredir, ¿no? Situaciones que reciben asistencia médica, sí, hay que buscar la asistencia médica si nosotros detectamos que uno de los pacientes que está viniendo por cuestiones de conducta nada más, que tenga estos síntomas, ¿no? Hay que derivar. La personalidad esquizoide. Definición. Esta es una condición psiquiátrica también caracterizada por un patrón permanente hacia los demás. Tiene un patrón permanente hacia los demás y aislamiento social. Ahí vamos a ver ahorita matices que tiene esta. ¿Cuáles son estas características? Son introvertidos, o sea, mientras que el otro está proyectando en sí misma, ¿no? Para sí mismo. Y por lo mismo también que en sí misma se aparta y se convierte en una persona solitaria. Emocionalmente, este tipo de personas son fríos y socialmente distantes. Hablan un poco, son dados a soñar despiertos y prefieren la especulación teórica a la acción práctica. Cuando decimos especulación teórica a la acción práctica, le puede decir, ayúdame a poner esta escalera para subir al segundo piso. Como es una especulación que lo que hace es, no, para qué quizás me puedo caer, quizás se cae la escalera, y no va a participar en como una acción práctica, ¿no? Porque hay una especulación. Entonces la fantasía para ellos es un modo frecuente de enfrentarse a la realidad. Él empieza a decir, lo que muy probable es, por ejemplo, si ponemos una escalera y dice que también está la escalera, yo puedo subir a crecer. Puede soñar. Puede puede crear una imaginación de figuras de escaleras sobre escaleras para querer subir, ¿no? Entonces, trabaja mucho con el asunto de la fantasía. Sus causas se desconocen y se estima que su incidencia puede variar. Puede estar asociado también con en cierto modo, con esquizofrenia, que es otro de los trastornos que vamos a ver en el siguiente módulo. Comparten con muchos factores y riesgos comunes que tiene la esquizofrenia, ¿no? Por otro lado, no es incapacitante como es la esquizofrenia. O sea, quiere decir que esta persona puede relacionarse, puede trabajar, aun cuando tiene la tendencia a aislarse. No está caracterizado por alucinaciones, no alucina esto como si puede, en cierto modo, tener algunas características de paranoico. Eh, Puede ser, o sea, no se caracteriza por estas alucinaciones, delirios, ni la desconexión completa de la realidad, como si lo hace la esquizofrenia. La esquizofrenia se desconecta totalmente de la realidad, pero este es nuestro tema, este es el tema para el siguiente módulo. Eh, Cuando estamos hablando de esquizofrenia, la realidad es que esquizofrenia que no ha sido tratado o que se resiste al tratamiento. Esta es su caracterización. Los síntomas no acepta relaciones cercanas, incluso de sus miembros familiares, evita socializarse,
se manifiesta distante y desconectado de todas las situaciones que pueden estar en su entorno. Signos y exámenes, como son solitarios, entonces hay poco interés en las relaciones cercanas y por lo mismo, ¿no? Poco problemático poder hacer un acercamiento para diagnosticar. El tratamiento rara vez lo buscan estos, ¿no? Se conoce poco sobre terapias efectivas en este caso. Es muy probable que las sesiones verbales no sean efectivas por el mismo cuadro de no relacionadas. Entonces, en el otro sí se ve que el paranoico podría entrar en lo que es una sesión de grupo, a este no. Trastorno de personalidad, entonces las expectativas sobre un pronóstico. Es una enfermedad crónica, está dentro de los que están como crónicos mentales. Su aislamiento impide que sea ayudado para que mejore. Esto es el trastorno esquizoide. Ahora estamos con el trastorno de la personalidad histriónica. ¿Cómo se define esta personalidad histriónica? Es una afección de salud mental por la cual las personas actúan de manera muy emocional y dramática que atrae la atención hacia ellas. Entonces, implica un patrón de expresión emocional y busca de atenciones excesivas, incluyendo una desmedida necesidad de aprobación y una actitud de seducción inadecuada, que generalmente comienza en los primeros años de la vida adulta. O sea, estamos hablando de 18, 19, 20 años, que puede empezar este cuadro de trastorno histriónico, ¿no? Características. Este tipo de personas buscan llamar la atención y se comportan teatralmente. O sea, como que exageran las cosas, ¿no? Y allí se nota esta tendencia histriónica, ¿no? De ser, como nosotros conocemos, figurete, ¿no? Su manera de expresarse les ayuda a tener relaciones con facilidad, pero en realidad pueden ser superficiales. No es una amistad necesariamente profunda, ¿no? Es muy liviana, no es superficial. Sus emociones aparecen como exageradas, ¿no? Esas emociones es muy expresivo, ¿no? En sus emociones, en sus actitudes, puede mostrar una alegría sumamente exagerada, ¿no? Pero también en cierto modo están infantilizadas e ideadas, como que quizás así es la forma como me pueden querer más o algo así, para lograr la simpatía y llegar a llamar la atención. Son proclives a los comportamientos sexuales provocativos, ya son muy coquetos, ¿no? Y no necesariamente porque están queriendo tener una relación sexual o una relación de intimidad, ¿no? Pueden ser muy expresivos y coquetos, pero no es porque quieren tener algo, ¿no? Ahí puede uno tener un encuentro con este tipo de personas que cree que estamos pensando sobre algo que no lo es, ¿no? Para ellos, ¿no? Pueden no buscar una relación sexual, sino el de encubrir sus deseos de dependencia y protección. O sea, está más relacionado en el asunto de depender y de sentir que le protege. Un caso muy patético, ¿no? Tenemos allí a nuestra señora famosa Gisela Valcárcel, ¿no? Pero ella tiene una característica histriónica, ¿no? Histriónica. Algunos son hipocondríacos y exageran sus problemas físicos para lograr una atención deseada. Seguimos con causas ahora. También se desconoce, es probable que los acontecimientos de la infancia que tienen que ver con el entorno familiar, con el ambiente, y puede haber también una figura genética que juega un papel en su aparición. Normalmente es más notorio en las mujeres, no más que en los varones. O sea, se presenta más en los cuadros de mujeres que en varones. El tratamiento está motivado por la depresión asociada con la disolución de una relación sentimental. O sea, cuando ellos, por ejemplo, tienen problemas con sus relaciones sentimentales, con una separación, porque la pareja no le entiende, por ejemplo, sus características histriónicas, ellos pueden caer en una terrible depresión. Los medicamentos pueden ayudarlos con estos síntomas como lo que es la depresión, ¿no? También puede ayudar lo que es la psicoterapia, que puede brindarle muy buenos beneficios en su tratamiento. Incidencias,
Este tipo de personas están en capacidad de desenvolverse en un alto nivel y con mucho éxito, tanto en la parte social y tanto en la parte laboral. Puede ser también en la sentimental. Cuando hay cualquier fricción sobre esto que tenga que ver con una no buena relación, entonces eso es lo que les afecta, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que pueden caer en una profunda depresión. Es probable que busquen ayuda cuando sus relaciones románticas finalizan. O sea, que caen totalmente. Si la relación ha terminado, este tipo de personas van a buscar ayuda para que pueda ser acompañado en esto. A menudo también son capaces de entender su propia situación y tienden, por el contrario, a sobreactuar y a exagerar cualquier cosa. También tienen la tendencia de culpar a otros sobre sus fracasos o sus decepciones. Culpa. Síntomas de la búsqueda constante de consuelo o aprobación. Si ellos están buscando aprobación, ese es un síntoma. ¿No? O el dramatismo excesivo que puede hacer una persona que muestra estas emociones exageradas. Son muy susceptibles a las críticas y desaprobaciones. Si le critica o lo desaprueba sobre cualquier cosa que está haciendo, ¡pum! Cae. Ese es un síntoma histriónico. Son seductores, ineducados. O sea, pueden seducir no necesariamente en una manera estructurada, sino muy casual. Eh, sobre todo cuando tiene que ver con la parte física o tiene que ver también con su conducta. Hay una preocupación excesiva por su apariencia física, se preocupan mucho por sí mismos, ¿no? Quieren ser el centro de atracción, por lo tanto tienen que estar bien presentados, ¿no? La baja tolerancia presenta, pero frente a la frustración que tienen estas personas o a la dilación de las gratificaciones, también es un síntoma. Ellos van a presentar que no son tolerantes, ¿no? Emotivamente son cambiantes, que pueden ser superficiales para otros, ¿no? Por lo que están haciendo cambios en sus vidas. Si podemos nosotros decir, no, es una persona inestable, es una persona superficial. La tendencia a creer que las relaciones son más íntimas de lo que realmente son, también tiene esta tendencia, ¿no? Creer que estas relaciones son necesariamente íntimas, aunque no lo son necesariamente. Y hay muchos nos confundimos con este tipo de personas. La apariencia física general, la conducta y la historia clínica de las personas, junto con la evaluación psicológica, es suficiente para hacer un examen. No existe una prueba formal para este tipo de personalidades, ¿no? Que nos confirme que tiene ese trastorno. Las expectativas sobre este trastorno histriónico no afecta la capacidad del cliente para funcionar en un ambiente social y laboral supervisor. Ellos pueden trabajar ellos sin ningún problema. Ellos pueden tener este trastorno, pero se mueven allí en ese ambiente. Cuando ya tienen problemas, no se va a originar, sobre todo en las relaciones más íntimas, allí en donde ellos requieren compromisos más profundos, allí es donde pueden tener problemas, ¿no? Frente a las expectativas. Y es allí donde se relaciona, o sea, es allí donde se aparecen esos síntomas cuando ellos tienen que asumir algún compromiso, creen que no está en los marcos que debe de considerar, y van a tener problemas. Complicaciones que pueden tener, que puede presentar este tipo de personas que tienen este trastorno histriónico. Puede afectar sus relaciones sociales o sentimentales o su capacidad para hacer frente a las pérdidas que puede tener o a los fracasos, ¿no? Por ejemplo, se le roban esa figura de que puede perder cosas materiales, le puede afectar muy fuertemente. O si tiene una meta y no lo ha logrado igual. Pueden cambiar de trabajo frecuentemente, ya que se aburren con facilidad y tienen dificultades para hacer frente a la frustración. ¿Ya? Se cambian. Como anhelan la innovación y la excitación, se pueden involucrarse en situaciones arriesgadas, o sea, son muy aventados, ¿no? En cierto modo, si no les sale, les puede llevar a una
tremenda depresión, sino ahora porque se alientan con todo. Situaciones que requieren ayuda profesional. Si se presentan estos síntomas, pueden afectar su bienestar con sus relaciones interpersonales o la capacidad de mantener su trabajo. Por lo tanto, sí necesitan ayuda profesional, ¿no? Prevención para este tipo de personas. La asesoría de profesionales expertos en salud mental pueden ayudar a este tipo de personas predispuestas a desarrollar este trastorno para que puedan entender y enfrentar las situaciones de su vida cotidiana. Es necesario entonces que ellos reciban un acompañamiento. Entonces, sabiendo cómo son y quiénes son y qué es lo que hacen y qué es lo que no pueden hacer o cómo se pueden proyectar, entonces puede ser controlado. Ahora entramos a lo que es el trastorno narcisista, ¿no? Que, como decimos nosotros, el que se cree la última Coca-Cola en el desierto. Es la expresión común que hacemos a veces, ¿no? Tiene un sentido de superioridad y una creencia exagerada de su propio valor o importancia. Lo que, lo que los psiquiatras van a llamar el síndrome de la grandiosidad. Pueden ser extremadamente sensibles al fracaso o a la derrota o a la crítica. Cuando se enfrentan a los fracasos para comprobar la alta opinión de sí mismos, pueden ponerse fácilmente rabiosos o gravemente deprimidos. Como creen ser superiores en las relaciones con otros, esperan ser admirados con frecuencia. Sospechan que los otros les tienen envidia. Siente que merecen ser atendidos o que sus necesidades sean satisfechas sin ninguna demora y por lo que ellos explotan a otros, o sea, la figura de explotar, ¿no? No explotar de radio, sino de hacer trabajar a otras personas por ellos, ¿no? Están allí en estas creencias que ellos creen que deben ser considerados como los máximos y el resto como los menos importantes. Su comportamiento a menudo es ofensivo para otros y es muy ofensivo en muchos casos. ¿Cómo lo definimos? Es una condición caracterizada por una sensación exagerada de importancia y preocupación externa de una persona por sí misma. Las causas son patrones, se desconocen, como visto, son patrones de comportamientos duraderos que ocasionan problemas en las relaciones personales y en el trabajo. Siempre va a tener esta figura de las relaciones, ¿no? Sea sociales o sea cualquier tipo de relación. Se presenta a principios de la edad adulta, 17, 18, 19 años, y está marcado por un descuido de los sentimientos de los demás. Tengo este celular que me está, no sé cómo, callando. La afección, el interés obsesivo en sí mismo y la persecución de metas principales egoístas son más o menos también las causas que pueden generar en ellos estos síntomas, ¿no? Que tienen que ver con su entorno. Síntomas: reacciona a las críticas con sentimientos de rabia, vergüenza o humillación. Es notable. Se aprovecha de otros para lograr sus propias metas. Usted ve a una persona que está aprovechándose de otros, es probable que tenga este cuadro de trastornos narcisistas. Se considera muy importante. Exagera también sus logros y sus talentos, mejor que no hay nadie. Exhibe preocupaciones con fantasía de sus éxitos, de su poder, de su belleza, de inteligencia, de su amor ideal, pero allí está exhibiendo esto y se preocupa por eso también. Tiene expectativas irracionales de tratamientos favorables. O sea, te puede pedir lo que es imposible de repente conseguir, ¿no? Requiere atención y admiración constante. Por lo tanto, carece de empatía. Solo piensa en sí mismo, ¿no? Así es que es imposible que un narcisista tenga esa tendencia a querer ser empático, que se ponga los zapatos del otro. ¿Ya? Entonces, eso nos puede ayudar a detectar los síntomas de este tipo de personas.
Se diagnostica esto con base a evaluaciones psicológicas también, así como viendo los antecedentes o la severidad de los síntomas que ha tenido en el pasado o de los familiares, ¿no? Tratamientos a través de una psicoterapia puede ayudarse para que se relacione con otras personas en forma positiva y compasiva. Las expectativas, ¿cuáles serían sobre este tipo de trastorno? Varían dependiendo cuál es la severidad del trastorno. Hay algunas personas que son excesivamente envioístas, ¿no? O sea, están muy endiosados, ¿no? Es lo que yo utilizo como término. Complicaciones. Van a tener complicaciones en las relaciones interpersonales y familiares, y sobre todo también en las conyugales, ¿no? En las íntimas, ¿no? Tiene una tendencia al alcohol y a las drogas, por lo mismo cuando siente que no es reconocido y se siente fracasado, se siente que le han hecho ver que no es la persona que es, puede arribar a las drogas o al alcohol. Ahora tenemos la personalidad antisocial. ¿Cuáles son las características de esta personalidad antisocial? Presten atención, por favor, a esta característica de trastorno de personalidad antisocial. No es la que nosotros necesariamente a veces lo definimos con una persona que no le gusta relacionar. No, aquí tiene otro matiz este trastorno. Llamada psicopáticamente o personalidad sociopática, la mayoría de este tipo de temas son varones, son hombres, ¿no? Muestran, escuche bien allí, desprecio insensible por los derechos y los sentimientos de los demás. Ese es un trastorno antisocial. Explotan a otros, también otra vez de la figura de explotar, ¿no? No de explosión, para obtener beneficios materiales o gratificaciones personales. La diferencia de los narcisistas que creen que son mejores que los otros. Estos hacen lo mismo pero con desprecio. Expresan sus conflictos impulsivas e irresponsablemente. Toleran mal la frustración y en ocasiones son hostiles o violentos. Esta parte, por ejemplo, no necesariamente lo tiene el narcisista. No se sienten o no sienten remordimientos o culpabilidades, te pueden pegar un tiro en la cabeza y ves que tú te estás retorciendo. Ellos disfrutan viendo esto, ¿no? Y ellos lo comparten inclusive con sus congéneres, con sus iguales, o los de su mismo entorno, de sus mismas características y cosas de esas actitudes. O sea, por lo tanto, no tienen remordimiento ni culpabilidad. Racionalizan cínicamente su comportamiento o culpan a otros de lo que les puede estar pasando. Sus relaciones están llenas de deshonestidades y de engaños. Esa es su estructura. Usted no puede hacer un trato con ellos. Ellos pueden decirte un sí, luego dicen, ¿quién te ha dicho que yo te iba a aceptar? ¿O quién te ha dicho que voy a cumplir? Son personas que te pueden sacar del cuadro de esa manera. Tú no puedes tener un acuerdo de honestidad con ellos, ¿no? La frustración y el castigo, pues raramente les ocasionan las modificaciones de su conducta. Ellos no lo van a hacer. Así que cuando nosotros queremos combatir, por ejemplo, el asunto de la delincuencia, que normalmente son estas personas que tienen estos cuadros, es imposible, porque hay detrás de todo esto un trasfondo, ¿no? Y es un problema ya mental. Por lo mismo que son así, son proclives al alcoholismo, a la toximanía, a las desviaciones sexuales, a la promiscuidad y, por lo tanto, a ser encarcelados también. Dentro de estas características estamos viendo, son propensos a fracasar en sus trabajos y a trasladarse de un sitio a otro. Frecuentemente tienen una historia familiar de comportamiento y antisocial que tiene que ver con abusos de sustancias, divorcios o abusos físicos, ¿no? En su niñez es muy probable que generalmente fueron descuidados emocionalmente y con frecuencia sufrieron abusos también físicos en sus años de formación. Tienen una esperanza de vida inferior a la media, pero entre los que sobreviven esta situación tienden a disminuir o a estabilizarse con la edad. O sea, cuando llegan a los 40, 45, pueda que ya desistan de este tipo de comportamiento.
¿Cómo lo definimos este trastorno? Es una condición psiquiátrica caracterizada por un comportamiento crónico de manipulación, explotación o violación de los derechos de los demás y a menudo es un comportamiento criminal. Causa, se desconoce también este trastorno. Se cree que algunos factores pueden ser genéticos, o sea, de la familia que ha tenido esas tendencias, el maltrato infantil, que han contribuido en el proceso de su desarrollo. Los individuos de padres antisociales también o alcohólicos están en mayor riesgo de desarrollar esta condición. O sea, si el ambiente es de droga y de alcohol. Los hombres resultan más afectados que las mujeres, sobre todo, ¿no? Síntomas: quebran la ley constantemente. Ahí es una persona antisocial. Miente, roba y a menudo se involucra en crímenes. Descuida su propia seguridad y la de los demás. Demuestra ausencia de culpa. Es imposible que nos queramos hacer reconocer sobre lo que ellos están haciendo. Ellos no se identifican como culpables. Es muy probable que tuvo en la niñez una especie de diagnóstico de trastorno de conductas o síntomas que están relacionados con esas condiciones. Ser antisociales, ¿no? Desprecio por los derechos de los otros. Exámenes y signos. Los individuos con estos trastornos de personalidad antisocial a menudo están enojados y son arrogantes, pero pueden ser capaces de mostrar sensatez y un encanto superficial como parte de los signos. Es probable que tiendan a adular y a manipular las emociones de otros y con frecuencia están involucrados en problemas legales y autoconsumo de drogas. Esto es lo que va a salir en el examen. ¿Cómo lo haríamos el tratamiento? El trastorno también más difícil de tratar. Rara vez buscan tratamiento por su cuenta. Pueden iniciar una terapia únicamente cuando les obliga una corte. O sea, si ellos hayan pasado por un proceso judicial, les van a obligar a los jueces a que hagan un acompañamiento o pidan una sesión psiquiátrica o psicológica por orden del juez. Ahí las hacen. Pero a algunos no les interesa. Poco se sabe sobre la eficacia del tratamiento de este trastorno. Yo mayormente por la experiencia que tengo, este tipo de cuadros, por ejemplo, pueden ser dependiendo de cuál es la influencia que tienen para que puedan corregirse. Si no, si están dentro del ambiente donde están, difícil. Expectativas. Estos síntomas tienden a alcanzar un punto máximo durante los últimos años de su adolescencia y a comienzos de los 20. Pueden mejorar por sí solos cuando la persona llega a los 40, lo que les decía, ¿no? Complicaciones: terminan a veces siendo apresados con frecuencia y cayendo en el abuso de las drogas o del alcohol o de las perversiones sexuales. Situaciones que requieren asistencia médica: sí, se debe buscar asistencia médica con un profesional en salud mental. Si una persona presenta síntomas de trastorno de personalidad antisocial o si es un niño que presenta comportamientos que indican el riesgo de desarrollo de este trastorno, es importante buscar a una persona profesional. Ahora vamos a ver esta personalidad que es conocida como la limítrofe o fronteriza. ¿Cuáles son las características de este trastorno? Ustedes van a ver que no digo necesariamente de esta enfermedad, sino digo de este trastorno. La mayor parte son mujeres en este tipo de límites o fronterizos. Es evidente al principio de la edad adulta, disminuye también más adelante con la edad. O sea, puede empezar a los 17 y puede terminar a los 30, 35, 40 años. O puede disminuir esta conducta límite, o fronterizo. Son inestables en las percepciones de su propia imagen, en su humor, en su comportamiento y sus relaciones interpersonales. A menudo son tormentosos e intensos en su comportamiento. Estas son personas a menudo privados de los cuidados necesarios durante la niñez. Se han sido abandonados en algún momento. Consecuentemente, entonces, se sienten vacías, curiosas y merecedoras de cuidado. O sea, yo necesito que me cuiden.
Cuando se sienten cuidados, se van a mostrar solitarias, perdón, y desvalidas. Frecuentemente están necesitando ayuda por su depresión. Son tendientes al abuso de sustancias tóxicas, tienen ciertas alteraciones del apetito y el maltrato que han recibido en el pasado. Sin embargo, cuando temen, por ejemplo, el abandono de la persona que les cuida, su humor cambia radicalmente. Por eso se dice que son fronterizos o limítrofes. Con frecuencia muestran una cólera inapropiada e intensa que va acompañada por cambios externos en su visión del mundo, de sí mismas y de otras, cambiando, por ejemplo, del negro al blanco, del amor al odio o viceversa, pero nunca a una posición neutral. No son neutrales estas personas. Si se sienten abandonadas y solas, pueden llegar a preguntarse si realmente existen. Esto es, no se sienten reales. Si alguien les abandona y ellos no se van a preguntar, ¿existen? Simplemente ellos como que dan por sentado que a nadie les importa y no son ellos una realidad. Pueden devenir desesperadamente impulsivas, inclinándose en una promiscuidad o en un abuso de sustancias tóxicas. A veces pierden de tal modo el contacto con la realidad que tienen episodios breves de pensamientos psicóticos, paranoicos o alucinaciones. O sea, todo está dentro de la cabeza. Estas personas son vistas a menudo por los medios de atención primarios en los centros de salud mental. Tienden a visitar con frecuencia al médico por sus crisis repetidas o sus quejas difusas, pero no cumplen con las recomendaciones del tratamiento. Cuando se sienten apabulladas, un poco allí atormentadas, quieren buscar al médico. Se van al médico, conversan un rato y el médico les sugiere lo que tienen que hacer, salen y se olvidan. No van a hacer caso del tratamiento. Este trastorno es también el más frecuente tratado por los psiquiatras, porque las personas que lo presentan buscan incesantemente a alguien que cuide de ellas. O sea, son personas que están buscando que les cuiden. Definición de este trastorno. Es un padecimiento caracterizado por acciones impulsivas eh, de inestabilidad en el estado de ánimo y de relaciones interpersonales caóticas. Las causas no son ubicadas, dentro de esta personalidad se desconoce, se comportan también de manera impulsiva en áreas que tienen un potencial de autodestrucción, como el consumo de drogas, el alcoholismo y otros comportamientos de riesgo, que eso también tiene que ver como parte de las causas de este tipo de trastorno. Factores de riesgos, problemas de abandono en la niñez o en la adolescencia, el abuso sexual, la vida familiar disociada, o sea, divorciadas, separadas, y la falta de comunicación entre los miembros de la familia. Es frecuente en las mujeres y en pacientes psiquiátricos hospitalizados, como que se limitan allí o reaccionan de un momento a otro. ¿Cuáles son los síntomas? Es importante ver esto, ¿ya? Sus relaciones son intensas e inestables, oscilando de amor a odio y nuevo amor. Por eso se les dice límite o fronterizo. No sé si usted ha escuchado alguna vez, ayer era la mujer más amable y hoy me saluda, pareciera que me odia. Algunos van a relacionados como si fueran personas que tienen doble personalidad. Hacen esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o el que ellos han imaginado. O sea, siempre van a estar esperando que alguien esté con ellos, no dependiente. Y hay muchas mujeres que tienen otros cuadros, por eso es que soportan a veces la violencia que hacen los esposos. Uno dice, pero ¿cómo es posible que siga allí? Algunos terminan diciendo este dicho, no sana con gusto, no pica. O sea, van a entender que les meten palo y ahí está. Es muy probable que tengan estos cuadros, pero de repente cuando ya le pasó, como que se envalentona y quiere. Okay.
pero están allí, ¿no? Luego se vuelven a la realidad y dicen, no, si se va, me quedo sin nada, y ahí está, ¿no? Cuando está solamente pensando en la posibilidad de que puede quedarse solo. Eh, Pueden presentar también dudas acerca de su identidad o imagen propia, o ven las cosas en términos extremos, o todo es bueno o todo es malo. Si ven, si ven a sí mismos, se ven a sí mismas como víctimas de las circunstancias y su nivel de responsabilidad por ellos mismos o por sus problemas es totalmente bajo. Otros síntomas que pueden presentar estas personas: manifestaciones frecuentes de irritabilidad inapropiada. Ellos mismos ni siquiera entienden por qué están haciendo. Actos recurrentes de crisis como hacerse cortes en la muñeca, tomar sobredosis o una automutilación que pueden hacerse, ¿no? Como parte de sus síntomas. Tienen sentimientos de vacío y de aburrimiento e intolerancia a la soledad. No pueden estar solos. Impulsividad con el dinero, el consumo de sustancias, las relaciones sexuales, el apetito desenfrenado y el hurto en síntomas de estas personas fronterizas. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se hace un examen? Evaluaciones psicológicas por los antecedentes y también viendo cuál es la severidad del síntoma. Tratamiento de esta conducta autodestructiva se puede modificar en ambientes terapéuticos y sociales como en las terapias de grupos. Es efectivísimo esto con él. La terapia de grupo puede mostrar conductas impulsivas específicas. Ahí se puede trabajar esto. También, pues, por otro lado, los medicamentos pueden ayudar a liberar los altos y bajos que la persona puede estar en sus estados de ánimo y de esta manera puede tratar su depresión. Expectativas. Tiene un pronóstico desalentador por la falta de compromiso con el tratamiento. Complicaciones, la drogadicción, los intentos de suicidio, trastornos en los alimentos, o sea, bulímica o anoréxica y la depresión. Situaciones que requieren asistencia médica se necesitan. Si un adulto o niño presenta síntomas que sugieren la presencia de trastorno de límite de la personalidad, hay que derivarlo. La conducta evasiva. Esta conducta evasiva es hipersensible al rechazo y teme comenzar relaciones o alguna otra cosa nueva por la posibilidad del rechazo o de la decepción. O sea, tienen miedo a esto y cualquier relación que puede tener y volver a experimentar este rechazo es terrible para ellos. Tienen un fuerte deseo de recibir afecto y de ser aceptados. Sufren abiertamente por su aislamiento y falta de habilidad para relacionarse cómodamente con nosotros. A diferencia de aquellos con una personalidad límite o fronterizo, las personas con una personalidad evasiva no responden con cólera al rechazo. En vez de eso, se presentan tímidas y retraídas. Es similar a la fobia social. Definición: es una condición psiquiátrica también caracterizada por un patrón vitalicio de timidez extrema, sentimiento de insuficiencia y sensibilidad al rechazo. Causas: son patrones de comportamientos crónicos que causan serios problemas en relaciones interpersonales y en el trabajo. La causa del trastorno de personalidad pasiva se desconoce. Síntomas: establecen relaciones interpersonales solo si se creen que no serán rechazados. Si creen que van a ser rechazados, no lo establecen. Están preocupados por sus propias limitaciones. Si lo hablaré bien, si me aceptará o no me aceptará, consciente de eso, y se preocupan sobre eso. La pérdida y el rechazo son para ellos tan dolorosos, o son procesos tan dolorosos, que prefieren la soledad antes que arriesgarse e involucrarse en una relación. Trastornos de personalidad evasiva. Seguimos con esto, signos y exámenes. Sentirse fácilmente afectado por la crítica o la desaprobación es uno de los signos. No tener amigos cercanos. Renuncia a involucrarse con personas. Evitar actividades o ocupaciones que impliquen contacto con otras personas. Timidez en situaciones sociales
por el miedo de cometer un error. Y hay una especie de exageración en las dificultades potenciales que pueden tener. El tratamiento, los medicamentos antidepresivos a menudo pueden reducir la sensibilidad del rechazo. La psicoterapia, particularmente los enfoques que tienen que ver con lo que es la parte cognitiva, la parte conductual, puede ayudar. Asimismo, una combinación de medicamentos y la terapia de diálogo puede ser más efectiva que cualquiera de los otros tratamientos por separado. Expectativas usualmente poseen cierta habilidad para relacionarse con los demás y esto es lo que puede mejorar en su tratamiento. Complicaciones. Si se llegan a resignar, ahí es donde pueden tener problemas. Situaciones que requieren asistencia médica, sí, se debe buscar una asistencia médica, psiquiátrica. Si la timidez o el miedo al rechazo se trastornan la capacidad para desempeñarse en la vida, en sus relaciones interpersonales. Ahí sí. Aquí tenemos ya el trastorno de personalidad dependiente. Características. Estas personas transfieren las decisiones importantes y las responsabilidades a otros y permiten que las necesidades de aquellos de quienes dependen se antepongan a las propias. ¿Ya? ¿Qué quieres tú? Ya, si tú quieres, ¿ya? Si tú lo haces, se anteponen a hacer sus necesidades. No tienen confianza en sí mismos y manifiestan una intensa inseguridad. A menudo se quejan de que no pueden tomar decisiones y de que no saben qué hacer o cómo hacerlo. Son reacios a expresar opiniones. Difícil, ¿no? Aunque las tengan, porque temen ofender a la gente que necesita, ¿no? Si habla algo, pues puede ofenderlo, se puede decir algo, puede ofender. Las personas con estos trastornos de personalidad frecuentemente presentan aspectos de la personalidad dependiente, pero estos signos quedan generalmente encubiertos por la predominancia del otro trastorno que puedan tener dependientes. Algunos adultos con enfermedades prolongadas desarrollan personalidades dependientes también cuando son enfermos constantes. Hay algunas personas, por ejemplo, que sufren de diabetes y están pendientes de la persona con quienes se relacionan. Esta es la dependiente característica. Definición. ¿Cómo definimos este trastorno? Condiciones crónicas también que involucran una confianza exagerada en los demás para satisfacer las necesidades físicas y emocionales. Causas desconocidas pueden aparecer al inicio de la edad adulta. Síntomas: no confían en su propia capacidad de tomar decisiones. Es posible que se sientan devastados por la superación o por la pérdida. Pueden soportar cualquier cosa, incluso el maltrato, para conservar una relación. Ahí está, ¿no? Mucho más clara todavía ese síntoma que a veces tienen un poco las damas, ¿no? Signos y exámenes. Tienen una incapacidad de tomar decisiones, evasión de responsabilidades personales, no están dispuestos a soportar la soledad, sentimientos de desolación o de inutilidad cuando la relación termina, se sienten destrozados. Hay una incapacidad para satisfacer sus exigencias habituales de su vida, puede que ni siquiera se pueda atender para sobrevivir, ¿no? Se prepararse sus alimentos o algo así. Tienen sentimientos de preocupación con miedo a quedarse abandonados. Se sienten heridos con facilidad por cualquier crítica o por cualquier desaprobación que ellos puedan recibir de cualquiera. Son sumamente pasivos con las otras personas. Estos son los síntomas y los signos. El tratamiento: hay una psicoterapia, puede ayudar a estas personas para que gradualmente puedan ir tomando decisiones más independientes en sus vidas, ¿no? Los medicamentos también pueden ayudarles en estos procesos. Expectativas. Se puede sufrir de depresión los que están con estos cuadros. Pueden consumir alcohol o drogas en exceso. Pueden llegar a ser víctimas de abuso físico, emocional o sexual, dependiendo, ¿no? Situaciones que requieren asistencia médica: sí, se debe consultar a un médico profesional de salud mental si una persona
presenta estos síntomas que sugieren la presencia de un trastorno de personalidad dependiente. Ahora vamos a la trastorno de compulsivo, obsesivo compulsivo. ¿Cuál es la característica de este trastorno? Son formalmente fiables, ordenados y metódicos, pero a menudo no pueden adaptarse a los cambios. Son cautos y analizan todos los aspectos de un problema, lo que dificulta la toma de decisiones. Aunque estos signos están en consonancia con los estándares culturales del occidente, o sea, de la parte de Europa, ¿no? Toman sus responsabilidades con tanta seriedad que no toleran los errores y presentan tanta atención a los detalles que no pueden llegar a completar sus tareas. Consecuentemente, estas personas pueden entretenerse en los medios para realizar una tarea y olvidar su objetivo. O sea, son personas sumamente minuciosas. Este tipo de personas son los obsesivos compulsivos. Por eso dicen obsesivos y compulsivos. Se pueden centrar en los detalles tan profundamente y pueda que no necesariamente termine de hacer o logre la meta que necesita hacer y que puede también, en cierto modo, hacer otra cosa en vez de terminar lo que ha empezado. Son, como hemos dicho, se organizan muy bien. Normalmente este tipo de personas terminan siendo gerentes que tienen jefaturas en sus trabajos, en sus centros de labores. No estamos hablando de eso. De la característica misma, sus responsabilidades les crean ansiedad. Ya está, ¿no? Lo que estamos diciendo, por los mismos detallistas que quieren ser, ¿no? Y raramente van a encontrar ciertas satisfacciones a cualquier logro que tengan. Estas personas son frecuentemente grandes personalidades, en especial en las ciencias y otros campos intelectuales, en donde el orden y la atención a los detalles son fundamentales. Sin embargo, pueden sentirse desligados de sus sentimientos e incómodos con sus relaciones u otras situaciones que no controlan, con eventos impredecibles o cuando deben confiar en ellos. O sea, si no lo hacen ellos, no es posible que se hagan las cosas. Tienen que ser ellos los que pueden hacer. Definición. Se caracteriza por una preocupación crónica, preocupación por las reglas, el orden y el control. Y esto es crónico, ¿no? Tienden a ocurrir en familias que pueden tener un componente genético. Es presente o frecuente en los hombres. No confundir el trastorno obsesivo compulsivo o OCD o otra condición psiquiátrica comparte con síntomas como el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. No lo debemos nosotros confundir, porque esto es detallista. Cree en sus preocupaciones son apropiados, ¿no? O sea, son lo que normal, ¿no? Esto es lo que se debe hacer, ¿no? Algo así, ¿no? Tienden a ser exitosos, tienen sentido de urgencia con relación a sus acciones y pueden desilusionarse en extremos si otros alteran sus rutinas estrictamente ordenadas. O sea, como son ordenados, si viene alguien a decirle lo que tienen que hacer y que lo mueve algo, se les cuadra totalmente. Por eso les decimos obsesivos compulsivos. Síntomas: muestran una actitud de perfeccionismo que comienza a principios de la edad adulta, puede interferir con la capacidad para completar una tarea dada debido a satisfacer los estándares de rigidez. O sea, por ser tan precisos o buscar todo preciso, ¿no? Se pueden aislar emocionalmente cuando no pueden controlar esta situación y se aíslan. Signos sexuales: como son perfeccionistas, son inflexibles, preocupados por los detalles, las reglas y las pistas, negativos a permitir que otros hagan las cosas si no son ellos, excesiva devoción por el trabajo, está metido en el trabajo y se sienten orgullosos de eso, ¿no? No tienen una idea, por ejemplo, de que tiene que ser compartido también con la familia, ¿no? Su expresión limitada del afecto, no son tan afectuosos, la falta de generosidad, ellos pueden llegar a decir
Lo que he trabajado me ha costado un sudor, no puedo regalar. Incapacidad para deshacerse de cosas, guarda todo lo que sea posible, incluso si el objeto carece de valor. Lo guarda. ¿En qué está pensando? No lo sé. Los medicamentos, dentro de lo que es el tratamiento, ayudan los inhibidores selectivos de la captación de la serotonina, por ejemplo, son medicados que hacen que ocurra más o aparezca más la serotonina, ¿no? Por ejemplo, el Procash, que es una medicina, pero que no lo podemos recetar si no lo necesitan los psiquiatras, puede ayudar a reducir esta obsesión y las compulsiones que tiene. La terapia cognitiva conductual también le ayuda. Los del medicamentos en combinación con la psicoterapia. En algún momento dije que algunos trastornos podemos tratar hasta cierto nivel si es que estos también, si también están siendo acompañados por profesionales. Expectativas tiende a ser mejor que el de los otros trastornos de personalidad. Está en mejores condiciones, ¿no? La rigidez autoimpuesta y el control puede prevenir el consumo de drogas comunes en otros trastornos en la personalidad. O sea, es difícil que este tipo de personas termine siendo un drogadicto, un fumón, un alcohólico, ¿no? Porque están metidos en el asunto del trabajo. Sin embargo, el aislamiento social común en esta condición puede finalmente llevar a sentimientos de depresión posteriores en su vida. Complicaciones, tiene dificultades en las relaciones y puede caer en depresión. Situación que requiere asistencia médica, si hay interferencia con su trabajo y con sus relaciones, sí, hay que hacerlo. Trastornos de la equisotípica. La característica de este trastorno se encuentra social y emocionalmente aislado. Desarrollan pensamientos, percepciones y comunicaciones insólitas. Son similares a los trastornos mentales de esquizofrenia. Algunos muestran signos de pensamiento mágico. La idea de una acción particular puede controlar algo que no tiene ninguna relación con él. Por ejemplo, una persona puede creer que va a tener realmente mala suerte si pasa por debajo de una escalera, o que puede causar daño a otro teniendo pensamientos de ira. Puede también tener ideas paranoicas. Definición. Se caracteriza por un patrón de deficiencia en las relaciones interpersonales y perturbaciones en los patrones de pensamiento, apariencia y conducta. Desconocemos las causas. Se cree que también tiene un componente genético. Existe una incidencia mayor que puede darse P4 si es que vienen de familias esquizofrénicas. No se puede confundir con la esquizofrenia, esta esquizotípica con la esquizofrenia. No debemos de confundir. Estas personas tienden a tener creencias y comportamientos raros, pero no están profundamente desconectados con la realidad, que si lo están los esquizofrénicos se desconectan con la realidad. Generalmente no tienen alucinaciones. Síntomas pueden ser perturbadas gravemente debido a ello se pueden parecer a la esquizofrenia, pero no es, ¿no? Pueden tener preocupaciones o miedos inusuales, miedos a ser vigilados por agencias gubernamentales, o sea, esto es lo que ellos se imaginan, que es parte de lo que es o muy común en la esquizofrenia. O sea, este sería un síntoma que se parece, es esta, pero no necesariamente un esquizotípico, es un esquizofrénico. Es común que se comporten de forma poco extraña si tengan creencias poco comunes. Por ejemplo, creer en alienígenas, en las brujerías, etc. Ellos pueden aislarlos e impedirles tener relaciones interpersonales normales, es que esto aparece. Entonces ahí pueden alucinar con eso, ¿no? En cierto modo. Signos y exámenes, la incomodidad en situaciones sociales que pueden presentar estas personas, las creencias, las fantasías o las preocupaciones extrañas. Cuidado que pueden decirme, no me puedo echar sobre una mesa cuando le dicen que se lo eche sobre la camilla para poder examinar, no lo va a hacer, porque tiene una creencia de que no se debe echar en mesas, porque las mesas en esa situación puestas aquí son los finados, ¿no? Comportamientos o experiencias extrañas, va a haber una ausencia de amigos cercanos,
su lenguaje es raro porque es altisonante en algunas ocasiones, eh, manifestaciones inapropiadas de los sentimientos. Tratamiento puede ser con medicamentos antipsicóticos, pero en la mayoría de los casos se prefiere la terapia, que es lo más recomendable. Expectativas. El resultado varía según la severidad del trastorno. Es una enfermedad crónica. Se puede tratar, pero no curar. Interesante, ¿no? Complicaciones. Poca destreza social. No sociales. Falta de relaciones interpersonales, por lo mismo que no son sociales. Situaciones que requieren asistencia médica, se debe consultar al médico o a un profesional en salud mental. Luego tenemos la personalidad pasiva-agresiva. ¿Cuál es la característica de esta? Tienen como objetivo encubierto el controlar o castigar a otros. Con frecuencia expresado como demora, ineficiencia y mal humor. Aceptan realizar tareas que en realidad no desean hacer y luego proceden a minar sutilmente la finalización de esas tareas. O sea, no las hacen, pero con ellas quieren minar, ¿no? Hacer, como lo dicen algunos, no serruchar. Sirve para expresar una hostilidad oculta. Estos tipos de personas, entonces, pasivos, agresivos, tienen una especie de hostilidad oculta, pero que no lo expresan. Por eso se llama pasivo, pero es agresivo también. El diagnóstico. Se basa el diagnóstico en la expresión por el sujeto de tipos de comportamientos o pensamientos desadaptados. No cuadran nuevamente con la realidad. Tienden a manifestarse porque se resisten tenazmente a cambiarlos a pesar de las consecuencias desadaptadas. No pueden hacer estos cambios. Es probable que el médico perciba el uso inapropiado de mecanismos de enfrentamiento que son llamados mecanismos de defensa, ¿no? Son los que siempre se excusan. Un mecanismo de defensa lo usa de modo inapropiado o inmaduro, cuando a veces tiene que hacerlo. Tratamiento. Generalmente el apoyo es más eficaz cuando intervienen en él otros pacientes o un psicoterapeuta. Resulta útil y a menudo esencial la implicación de la familia, de la persona afectada, puesto que la presión del grupo puede ser eficaz. En ese sentido, ellos pueden aceptar un acompañamiento y tienen mejores resultados. Las terapias de grupos y de familias, vivir en grupos en residencias especializadas y la participación, por ejemplo, en lugares sociales o lugares terapéuticos o en grupos de autoayuda pueden ser útiles para este tipo de trastorno. Tratamiento. A veces tienen ansiedad y depresión que expresan, pueden ser expresados, pueden ser aliviados con fármacos, con algún medicamento. Si está en la ansiedad y la depresión que puede tener, en realidad son raramente aliviadas con fármacos de modo satisfactorio. No tiene mucho efecto. Sin embargo, la terapia farmacológica se complica frecuentemente por el mal uso de estas medicinas o por los intentos de suicidio que puede tener la persona porque se siente acongojado. Si padece otro trastorno psiquiátrico, además de esta pasiva-agresiva, puede llegar a una depresión mayor, a una fobia o trastorno por pánico. Los medicamentos pueden resultar solo un alivio, en todo caso limitado. Tratamiento. Cambiar una personalidad, cualquiera, no solamente este, necesita mucho tiempo. Ningún tratamiento a corto plazo puede curar un trastorno de personalidad, ni siquiera las conductuales que nosotros vemos. En ciertos cambios pueden conseguirse más rápidamente que en otros. La psicoterapia a largo plazo o la terapia hablada con el objetivo de ayudar a la persona a comprender las causas de su ansiedad
y a reconocer el comportamiento desadaptado. Son esas dos cosas que se le va a pedir en el tratamiento. Comprender las causas de su ansiedad y reconocer su comportamiento desadaptado para que pueda eliminar la ansiedad y para que pueda incorporar el nuevo comportamiento adecuado o adaptado, no desadaptado. Algunos trastornos, como el narcisista o el obsesivo compulsivo, pueden tratarse mejor con el psicoanálisis. Que tiene que ver esto con lo que nosotros conocemos, que es la técnica conversacional. Otros, como los tipos de antisocial o paranoia, raramente responden a esta terapia. Muchas gracias. Bien, hay una información que puede quedar allí como un legado para que ustedes puedan tener una idea de estos síntomas. Sería bueno que se familiaricen todos, cada uno de ustedes, en estos procesos para que puedan identificar este tipo de trastornos cuando ustedes tengan delante a sus clientes o a sus consultantes. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer en relación al tema? ¿O no quieren hacer ninguna pregunta? Profesor ¿Ah? Mauro, Sí. buenas tardes. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Sí, yo no veo una solución efectiva, digamos, frente a estos trastornos. Y bueno, como cristiano ya, pues diga, Cristo es la solución. Es un problema de pecado, dice, diga. Ah, alguien dijo que si en algún modo nosotros estamos incluidos allí. Hermanos, desde que nosotros hemos caído de nuestra naturaleza y tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos algo o un poco de todo, ¿no? En algunas ocasiones, quizás no en el nivel que ya están estos trastornos ya asentados, ¿no? O acentuados. Pero en algún modo nosotros somos, alucinamos cosas, interpretamos cosas, se nos vienen también muchas cosas. Hoy día escuché, por ejemplo, decir a una persona, aquí les voy a decir la purititita verdad, ¿no? Entonces empieza a sacar cosas. Y cuando uno se queda pensando que en cierto modo está con un trastorno histriónico, pero también tiene un trastorno esquizoide, que empieza a tener alucinaciones y empieza a hacer proyecciones sumamente subjetivas. Por ejemplo, el mentiroso será un trastorno que miente, diga. Claro. Miente, jura. o sea, tenemos esos trastornos, ¿no? O cuando empezamos a imaginar cómo vamos a hacer toda una figura de sustentación sobre la mentira, ¿no? De cierto modo nos metemos dentro de uno de estos cuadros. Y allí llega un momento en como es una alucinación que hacemos, es una construcción de algo, pero que no está marcado en nuestra mente. Entonces eso se va a distorsionar después. Y en el proceso después somos descubiertos porque ha sido la imaginación. No la hemos sabido sustentar. En cambio, las cosas que sí se experimentan y se viven quedan marcadas. Entonces, cuando uno reacciona y de repente cambia, también está en esos procesos. Por ejemplo, esta figura del cambio de personalidad entre bueno y malo, enojado y alegre, de manera brusca, ¿no? Que por ejemplo allí proyectan una tendencia de trastorno limítrofe que estábamos viendo o atípico, ¿no? Entonces, tenemos algo de todo esto, tenemos un poco, ¿no? ¿Ya?
Así que ahí estamos, hermano. Habría que ver con cuál de ellos nos hemos ubicado. Cada uno de nosotros. O con un poquito de algo, ¿no? Pastor Mauro, Dígame, Pastor Mauro. dígame. Cuando un padre, buenas tardes, pastor. Le Buenas habla tardes. Nancy de Hola Masita. Nancy, ¿cómo Cuando estás? un padre tiene, cuando el carácter, cuando un padre tiene este tipo de personalidad obsesivo, compulsivo, puede ser que también sea muy duro, por ejemplo, con alguna equivocación en los hijos. Sí, sí. Es parte natural de ese tipo de personalidad. Como por Es ejemplo, un hijo puede equivocarse o cometer alguna falta. el gran problema puede haber las combinaciones. Es por eso decimos en algún momento que hay algunas combinaciones de estas personalidades. Este tipo de la personalidad que estamos viendo, el compulsivo, obsesivo compulsivo, eh, no permiten errores y pueden ser sumamente drásticos porque ellos estarían como siendo objetados en lo que ellos tienen como cuadro, como imagen de lo que son, ¿no? O lo que somos, ¿no? Si nos enmarcamos dentro de esto, inconscientemente, allí nosotros mostramos estas tendencias. Entonces, cuando hay alguien que quiere objetar sobre eso, entonces es atentar contra aquello que cree que es o que ha logrado. Entonces, el último, por ejemplo, el que hemos visto, el pasivo, agresivo, creo, me he olvidado esta, que hemos estado viendo al final. Es interesante esa última, porque la pasiva agresiva, porque acepta hacer cosas, pero no las hace. Pero por debajo agrede. Y es como decimos mucho, ¿no? Está haciendo que caiga lo que se ha tenido como encargo que se le ha pedido que haga. Es un poco también que tiene que ver con esta parábola que un padre le manda a hacer a sus dos hijos una tarea y el otro dice, no lo voy a hacer, no quiero. El otro dice, ya, no hay problema, allá está, ¿no? Pero uno de ellos después termina haciendo, el que dijo que no quería, termina haciendo, pero el otro no. Aunque claro, no podría entrar exactamente dentro de lo que es esta personalidad o este trastorno, porque no es que daña tampoco el trabajo hecho de la otra persona. Aquí estamos hablando de este tipo de personas, ¿no? Que aceptan ser, pero después van por el lado de dañar, ¿no? Por eso es agresivo. ¿Tú tienes un cuadro así, hermana? Hermano Mauro, Obsesivo compulsivo, dígame, hermano. la vieja naturaleza necesita una nueva naturaleza, es la solución. Pero créeme, hermano, que dentro de estos trastornos muchas personalidades han sido curadas cuando han sido tocadas por el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el que nos va dando el cuadro y el marco adecuado, ¿no? En un curso. Y hermano, Pastor, no hablo de mí, ¿no? Me refiero a otra persona, ¿no? Porque en la iglesia es un pastor, ¿no? Es un pastor muy excelente, ¿Ya? con buena capacidad administrativa, es un hombre muy, muy especial, ¿no? Pero es el caso en la familia, ¿no? Cuando hay estas dificultades, ¿no? Por los hijos que van en proceso de desarrollo, son adolescentes y, bueno, usted sabe que a veces traen sus dificultades, ¿no? Esa es por esa es la pregunta, pastor. Ajá. Mira, por eso le digo, el obsesivo compulsivo va a guardar su imagen. Todos ellos en algún modo estamos con ellos, ¿no? Entonces, él tiene una imagen. Entonces, él no quiere que sea dañada esta imagen. Cuando va a casa, él quiere que esa imagen se extienda también hacia la familia. Entonces, él tiene un trastorno. No te olvides que la condición de esta persona es que pueden ser personas exitosas. Eso no le quita la posibilidad
Entre todos los trastornos que hay, el trastorno obsesivo compulsivo es una persona que puede lograr éxitos, logros, puede tener logros, pero puede tener una muy mala relación. Por eso en algún momento dice, pero puede tener muy mala relación con interpersonal. Y eso tiene que ver con su familia. Normalmente porque con ellos se relaciona más. Eso de que se relaciona con la iglesia es en cierto modo relativo porque solamente se ve por tiempo. La convivencia es donde se habla sobre relaciones interpersonales. Vamos a hacer con Dios. Allí es donde vamos a ver un poco más este asunto. Sí, yo creo que sí, hermana. Así es que tiene una manera diferente de comportarse en su hogar. Pero vamos a condenarlo, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Mm? ¿Qué piensas? ¿Le condenamos o no? Gracias, pastor. ¿Le condenamos al ¿Cómo? pastor o no? ¿Cómo dijo? ¿Lo condenamos al pastor por esto o no? ¿Qué dices? Bueno, Difícil, bueno, yo ¿no? creo que sería en eso va mi pregunta, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, ayudarle a poder, diríamos, hacer cómo ayudarle para no relación quizás con los hijos, Habría que tomar porque varias puede de las tornarse también Por ahí cualquier rato. las relaciones que uno puede tener con estas personas de acercamiento dentro de lo que son los tratamientos nos puede ayudar en este tipo de síntomas, ¿no? Por ejemplo, la terapia cognitiva conductual, cuando hablamos de una terapia cognitivo conductual, estamos hablando de relaciones con quien él pueda tener una amistad, por ejemplo, ¿no? Más allá de lo que es el pastorado y más allá de lo que es con su familia. Allí es donde se puede trabajar. Yo te digo, yo he hecho un acompañamiento a un psicólogo, amigo mío, que en la iglesia era una persona diferente, pero en su casa, yo he ido a vivir con ellos, me abrieron la puerta de su casa. Y después de los año y medio, casi 2 años, de salir de estar en el apoyo que les estaba dando como pastor consultante o como consultor que estaba haciendo con ellos. Y te digo que al final la esposa y él terminaron dando las gracias a Dios de que yo ella llegó a sus casas. ¿Por qué? Porque establecimos una relación de contacto para trabajar allí de manera pausada, trabajando con el cerebro pleno, pero a través también de conductas. Yo me ponía a lavar los platos, cosa que no lo hacía. Entonces, pero sin embargo era muy exigente con su esposa y con su niño. Y no había forma de que la esposa le hiciera comprender que él tenía que participar en algunas cosas. Él decía que ese no era su trabajo. Y había una combinación no solamente de la parte obsesivo-compulsivo, sino también un poco de la evasiva. Y al cabo de un tiempo llegó un momento en el que en este proceso nos encontramos, ¿no? Y ahí es donde se atreve recién a darme la mira, ¿cómo crees que podría ser? Cuando él me pone la pelota en la cancha, ahí le agarré, ¿no? Pero no lo censuré, sino trabajé con la parte cognitiva, ¿no? Y yo le decía, ahora ponte los zapatos de la otra persona y ahora tú haz un trabajo empático. ¿Cómo crees que estaría ella reaccionando? ¿Cómo reaccionarías tú si tú fueras la otra persona? Y allí empecé a hacer este trabajo de la terapia cognitiva conductual, que es lo que menciona aquí. Felizmente no le medicaba, ¿no? Porque no necesitaba. ¿Ah? Así es que interesante poder ayudar en esa parte, ¿no? A veces nos vemos frustrados con algunos trastornos porque no son accesibles también, como en la parte de en los primeros trastornos que hemos visto, por su misma desconfianza que tienen, por ejemplo, no son posibles de hacer un trabajo con ellos. Entonces, lo que nos toca, por ejemplo, hacer de parte de nosotros es entrar en procesos de oración y a través de la oración pedir que el Señor nos dé las condiciones
condiciones, el espacio, la hora, el tiempo, las circunstancias en las que nosotros podamos tener con Él para poder hablar. No hay otra forma de ser. En alguno de los casos, como el paranoide, el esquizoide, que tiene que ver. Pastor, Sí. disculpe, hablé, ¿no? Con el pastor, ¿no? Él claro, se sintió muy triste, ¿no? Y no sé si eso lo normal, ¿no? Se sintió como decir culpable y ¿Ya? tomó una actitud de pedir perdón y reconciliar con los niños, ¿no? Claro, y es lo que siempre comentan, ¿no? Que es la parte no muy, muy complicada para él, porque como pastor a veces dice, no quiere que la imagen de él o de la familia sea dañada. Ujú. Pero mira, hermana, cuando estamos hablando de terapia cognitiva, no solamente tiene que ver el asunto de conversar. Puede haber un momento, ustedes están en, ¿qué módulo es este? El 305, ¿no? Ustedes han visto los otros módulos, o sea, entonces, se puede hacer el asunto de los cuadros, por ejemplo, del entorno familiar, ¿no? Para saber qué autoridad es el que predomina sobre él, qué poder domina sobre él. Entonces, por ejemplo, si es el perfeccionismo que viene de su hogar, esa es su autoridad en él. Y cuando hablamos de autoridad, es que está predominando sobre él eso. Entonces, todo que rompa de lo que es la figura de perfeccionismo, entonces atenta contra su autoridad. Más o menos para entender un poco más, o hacerme entender con ustedes. ¿Quién es nuestra autoridad en nuestra fe? Es Dios, ¿sí? Esa es nuestra autoridad. Y nos sometemos a ella. Pero si nosotros cambiamos esa autoridad que es Dios y lo retiramos y ponemos allí perfeccionismo, ese es mi Dios. Y yo me someto a eso. Y cualquiera que atenta contra mi Dios, me voy contra él. ¿Me dejo entender? Entonces yo tengo que sacar ese Dios de allí y poner al Dios soberano para poder yo entender cuál es mi verdadera relación y me va a hacer entender qué relación tengo que tener con mis hijos. Entonces yo tengo que buscar dónde se ha originado esto hacia atrás y voy a encontrar que ese perfeccionismo viene de casa y él sostiene lo mismo. Y no nos damos cuenta que nosotros hablamos de Dios, pero Dios siendo pastores, ¿no? Lo digo porque yo también he tenido varias de estas cosas y tengo algunas todavía. Que en realidad yo hablo de este Dios, pero mi Dios es la perfección, no es mi Dios. Porque Dios es el perfecto, no yo. Si, por ejemplo, mi autoridad es el someter, ese es mi Dios, esa es mi autoridad. Entonces, yo, como comportamiento de proyección de mi Dios, voy a hacer todo lo posible para someter a las personas. Ese es mi Dios. Y yo puedo hablar y predicar de Dios, ¿ah? Pero mi Dios, en realidad real, no es el Dios de la Biblia. Yo creo, entiendo, sé que Cristo es mi Salvador, pero todavía predomina mi Dios de someter a otro. Yo no me someto. Entonces, si yo me convierto, por mi autoridad, me convierto en el sometedor, porque esa es mi autoridad. Si mi autoridad, por ejemplo, es la sumisión, ese es mi Dios. Entonces, en mi sumisión voy a mostrar una humildad muy probablemente que no va a ser muy fructífero y muy sano en la iglesia. Porque entonces cualquier persona me va a agredir y yo voy a decir, sí, me someto. Viene mi hijo, me falta el respeto, me someto. O sea, no sé si me estoy dejando entender cuando decimos cuál es la autoridad que tiene. Y cuando estamos pensando en estas cosas, los trastornos, por eso se llaman trastornos, son los que predominan sobre nosotros.
las cosas que nosotros tenemos dentro de nuestras mentes. Y si nosotros usamos los textos bíblicos que dicen, renovaos en vuestro entendimiento, cambiando nuestras mentes, renovando nuestra mente y nuestro entendimiento. Yo no sé si tengo el texto bíblico exacto y preciso a qué se refiere allí lo que nosotros estamos viendo hoy en estos temas que tienen que ver con el trabajo mental que nosotros hacemos. Y donde el Espíritu Santo hace la transformación y nos ayuda en estos procesos. Vamos a ver allí, pero va a ser muy preciso lo que dice allí. ¿A qué se refiere? Dice, no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis, cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, teníamos una mente totalmente diferente, cargado de ídolos. Y ellos son los que nos ganaban. Muy bien. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu, perdón, estoy equivocado. Ay, Señor. Ya me emocioné yo también un ratito. Acá está. Oh, esto sí. Esto sí es el texto. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar es empezamos a despojar de aquellas cosas que predominan sobre nosotros y sobre todo lo trastornados que estamos. Y luego dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Este siglo está trastornado. Y yo estoy dentro de este siglo, ¿no? Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no voy a producir ninguna transformación en mí, porque en mi entendimiento es donde yo tengo que producir una transformación. ¿Y qué es lo que tengo que producir una transformación? ¿Cómo se transforma? Mi entendimiento tiene que ser cambiado por el nuevo entendimiento de la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, voy a resumir lo que dice el texto bíblico de Romanos 12 en los trastornos que nosotros estamos viendo. O sea, quiere decir que si mi autoridad, por ejemplo, está de ser un sometedor, ese es mi Dios. Pero yo hablo de un Dios bondadoso, misericordioso. Pero yo no he sacado todavía ese Dios de aquí. Ese que soy yo. Sometedor. Entonces, tengo ese trastorno. Y voy a mi casa, hablo en la iglesia, ¿no? Pero con quienes me relaciono en mi casa es cotidianamente con mis hijos y con mi esposa. Y allí impongo, yo soy el Dios, sin querer queriendo, como pastores. Y allí es donde nosotros fracasamos. Por eso es que me lo han dicho, ¿no? Y en algún momento también me ha pasado lo mismo, ¿no? Los hijos de los pastores son los peores hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entendemos exactamente. Y esta figura de los trastornos son las cosas que ocurren en nuestra mente. Hay que, en los procesos que hemos tenido en casa, por ejemplo, han tenido que ver con esto, hermanos, en las que yo me tuve que ponerme, como dicen las barbas, en remojo, y donde mis hijos han empezado a ver qué es lo que yo tenía en mi mente. Cuando ellos han logrado ver que papá se ha despojado de ese trastorno en el que yo era Dios, paso a ser un simple seguidor de Cristo, porque el Dios verdadero es el Dios vivo. Ahí mis hijos empezaron a decir, mi padre es como nosotros. Sí, papá, ahora me acuerdo, tú nos hacías esto y nos hacías aquello. Y cuando te veíamos así nos escondíamos. Y cuando te escondías nosotros decíamos, pronto va a venir a mí. Y también me va a hacer lo mismo. O sea, era el terror y era el pavor. ¿Qué tipo de persona era? Un trastornado. Hasta que comprendí que tenemos que trabajar con las personas como seres humanos, sabiendo escuchar, respetando.
Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, porque todas las personas vienen con un antecedente de trastorno. Todos. Imagínense dos personas juntándose con diferencias de hogares diferentes, se encuentran. ¿Cómo salen los hijos? Tenemos todos estos materiales para que podamos pensar, hermano. Tenemos que revisarlos, analizar qué procesos tenemos que hacer. Hay que conocer estos temas. ¿Qué más tenemos? ¿Alguien quiere aportar algo más? Ok. Muchas gracias. ¿Qué dicen? Tenemos todavía 15 minutos. Hermano Mauro, ¿qué trastorno tenía el gadareno? Ese no tenía un trastorno, ¿no? Ese ya tenía una posesión, ¿no? Posesión de legiones de demonios. Sí, yo en ese sentido, allí por ejemplo, ya los psicólogos podrían decir que definitivamente ya hay un trastorno de posesión paranoica profunda, ¿no? Sí, pues, paranoico, lo que ellos no entienden como posesión demoníaca, ¿no? Sino como un trastorno demoníaco, ¿no? Eso nosotros lo entendemos que podemos hacer ese trabajo con la oración. Pero hay algunas cosas que a veces nosotros no hemos visto dentro de los detalles. Vamos a suponer que una persona que tenía ese trastorno o esa posesión espiritual es expulsado del demonio. La pregunta es, ¿cómo creen que queda su mente de esa persona? Esa parte, por ejemplo, no la investigamos como teólogos ni como pastores. ¿Dónde queda su mente? ¿Qué cosa tiene incorporado dentro de su corazón, dentro de su parte cognitiva? Sin embargo, la Escritura nos menciona, por ejemplo, de que uno de ellos le dice, yo te voy a seguir a donde vayas. Y tomando el caso del Gadareno, ¿por qué creen que Jesús le dice, no me sigas? Porque es muy probable que una de las cosas que salió también como ser humano era que tenía temor de que pudiese recrudecer el mal que ha tenido o que revuelva de nuevo, porque no entendía lo que es la fe todavía exactamente. Y le quería seguir y le dice, no me vas a seguir, ve, para que empiece nuevamente a reestructurar sus emociones, su mente. Y ahí Jesús le da la confianza, pero es en el proceso que el Espíritu Santo le va ayudando a que él se vaya renovando, en lo que dice Pablo, renovaos en vuestro entendimiento. Hay muchas cosas que no analizamos, por ejemplo, ¿qué creen que ha pasado con Absalón? ¿Qué cosa creen que ha pasado, por ejemplo, con Jacob, con uno de los hijos de Jacob, una de las hijas cuando él violaba? ¿Qué pasó con ellos? Ellos han sufrido trastornos, ¿no? Impresiones que han quedado marcados profundamente y que solamente el testimonio de uno de ellos pudo hacer el tratamiento que lo hizo con la mano del Espíritu Santo, pero ha tenido que ver su conducta, es trabajar en su mente, en su corazón. ¿Cómo es posible que José, por ejemplo, perdone a sus hermanos? ¿Cómo es posible? ¿Por qué le tenían tanto odio? Están trastornados. Y allí trabajan con las conductas, porque los hermanos le reclamaban al padre.
¿Qué cosa le reclamaban? Afecto. Afecto. Por más que Jacob podía decir, no, es que ese era el hijo de mi mujer amada. Sí, pero ¿y los otros qué son? ¿No son seres humanos? O sea, las familias, nosotros si hacemos un análisis en el Antiguo Testamento, tenemos un material casuístico en la escritura, pero interminable de investigación que nosotros podemos sacar de ahí, que tienen que ver con estos trastornos. Imagínense, se acerca una persona y me dice, mi mujer me ha sacado la vuelta. Entonces yo trato con el hombre lo supera, voltea la página y se acabó. Pero la mujer no puede. No puede. Imagínense un hombre que tiene dos mujeres. David, Saúl, ¿cómo se llama? Salomón, Jacob, el mismo Abraham, con sus esclavas. Son seres humanos. Han habido ahí. La bronca que tenía, por ejemplo, ¿no? La esclava cuando ve que le ha dado hijo y Sara no tenía, ¿cómo se llama la mujer de? Sara, pues, ¿no? Sara, la mujer de Abraham. No podían. ¿Qué crees que había dentro de ese hogar? Problemas. Y problemas profundos. Esa parte no lo escribe la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos mucho material sobre esto. Y la experiencia que vivimos cada uno de nosotros, cómo ocurre en los hogares, son los registros que nos dan aquellos registros que no están en las escrituras y que no son antibíblicos. No lo son. En la escritura se registra lo que es lo medular. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el trabajo, acompañando, detectando los trastornos, derivando también aquellos que no podemos nosotros hacerlo, no porque no podemos, sino porque no tenemos las condiciones de preparación profesional. Por ejemplo, no somos psiquiatras, no somos psicólogos, somos terapeutas, somos consejeros, ¿no? Y somos pastores. Bueno, hay gran cosa y muchas cosas todavía que seguir investigando. Así pues, José, Leodán. Gracias, hermano, gracias. Muchas gracias. Hay que seguir pensando en esto, hermanos, y hay que, cuando nos acerquemos a las escrituras, preguntando sobre los datos que estamos teniendo, cuáles han sido esas reacciones y cómo es que el Espíritu Santo puede trabajar mucho en eso, ¿no? Y cómo nosotros, teniendo esa ventaja que no tienen los psicólogos que no son creyentes, podemos hacerlo. Ajá, ahí está nuestro desafío, es el trabajo. Claro, o sea, yo tengo la herramienta y digo, me enfrento con una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo o pasivo agresivo o lo que sea, evasivo, histriónico, ¿cómo lo trato? Entonces tengo la herramienta. ¿Me desprendo de Dios? ¿Me separo del Espíritu Santo? No. Es el Espíritu Santo que me va a ayudar a recordar y cómo aplico los procesos. Y ahí el Espíritu Santo trabaja conmigo y trabaja con la otra persona. Ahí está la salida, fe, con la palabra de Dios, la ayuda del Espíritu Santo. Sí. Por eso es que en algún tiempo, cuando hemos desechado este tipo de estudios, no ha sido muy sabio, ¿no? Quizás debido a nuestra pequeñez todavía en los estudios de la palabra de Dios o de nuestra inmadurez. Pero ahora me alegro porque veo pastores, personas que están involucrados en estos procesos para que estudiemos. Es importante. Bien. Lina, tu turno.
Gracias, hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes y poder conversar un poquito más libremente